clínicos, o los seminarios y después los casos clínicos, como ustedes gusten. Ya, doctora, ¿podemos dejar los casos clínicos al final? Claro, no hay problema. Ya, gracias. Listo, ya. Voy a compartir pantalla para que vean. ¿Ven bien? Sí, doctora. Ya, perfecto. Entonces vamos a ver hoy día por qué se produce el patrón atelectásico. Los pulmones están conformados por los alvéolos, los cuales ustedes saben que tienen aire, por lo tanto se van a ver en la radiografía radiolúcidos y en la tomografía hipodensos. Cuando algo nos obstruye el pasaje del aire hacia los alvéolos, hace que los alvéolos se colapsen. Pongamos que, vamos a poner, tenemos un tumor y el tumor termina de llenarse y cierra completamente el pasaje del aire. Entonces, ¿qué sucede? Los alvéolos ya no tienen aire y se empiezan a cerrar, a colapsar. Al colapsarse, pierden el volumen y ya no se van a ver radiolúcidos, se van a ver más pequeños, pero radiopacos porque ya no tienen aire. Entonces, disminuye el volumen del lóbulo, el segmento o el pulmón que está con atelectasia. Entonces, dependiendo en dónde esté la atelectasia, dónde esté digamos, en qué parte esté afectando que no pase el aire hacia un segmento, hacia el pulmón completo, hacia un lóbulo, dependiendo de la magnitud de la atelectasia se van a ver los signos radiológicos. Vamos a empezar del más pequeño al más grande. Nosotros tenemos el lóbulo superior del lado derecho, en este caso una atelectasia del lóbulo superior derecho. Normalmente, si ustedes empiezan a evaluar un pulmón, si ustedes empiezan a evaluar una placa radiográfica, van a siempre comparen y van a ver que en la parte donde se encuentra la atelectasia, el pulmón donde se encuentra la atelectasia siempre es más pequeño. La parte radiolúcida es más pequeña. Entonces, ahí se van a dar cuenta que existe una atelectasia. Entonces, si esto fuera un pulmón normal, la cisura menor quedaría a esta altura. Y acá vemos que la cisura ha subido y se encuentra acá arriba. Todo esto es el lóbulo inferior y todo esto es el lóbulo superior, que subió desde acá hasta acá, se colapsó, faltó aire. Las atelectasias no solo se pueden producir porque haya algo que esté obstruyendo en forma intrínseca el pasaje del bronquio. También se puede producir por compresión, algo que esté comprimiendo, por ejemplo, un tumor por fuera, que haya una tumoración por fuera, sea una tumoración de esófago, vamos a poner, y esté comprimiendo a la tráquea, va a condicionar una atelectasia. Algo que esté en la parte externa me va a producir una atelectasia, por ejemplo, en pacientes que tienen bronquiolitiasis, pacientes que se pueden pasar cuerpos extraños, tumoraciones, algún tracto fibroso que pueda estar jalando, retrayendo, y al causar esa retracción va a hacer que el bronquio se colapse. Entonces no llega aire y los alvéolos son los que se colapsan, dando esta forma triangular. Una forma radiopaca triangular, con vértice interno. Esa es la característica de la atelectasia. En un inicio, todavía algunos alvéolos, así como había broncograma aéreo, también podemos, en un inicio de la atelectasia, ver todavía que algunos
bronquiolos todavía tienen aire. Entonces, dentro de eso que se está telectaseando, vamos a ver de repente en algún momento broncograma aéreo. Después ese broncograma aéreo va a desaparecer. Entonces, ¿cuál es la característica de la telectasia? Que retrae todas las estructuras adyacentes hacia el lado de la lesión. En este caso, el bronquio lo jala el bronquio, jala la cisura, los espacios intercostales los disminuye, se comparan, miren acá y miren aquí, acá es más pequeño. La tráquea también la retrae. Dependiendo de si es un segmento o es un lóbulo, va a retraer más, o sea, es el pulmón completo. Hay mayor retracción mientras más grande sea el segmento atelectasiado. El otro lado, digamos, por compensación, hace un enfisema, o sea, retiene aire, un enfisema compensatorio. En una telectasia del lóbulo medio, muchas veces pasa desapercibido o no se ve adecuadamente o se puede confundir con una neumonía. En otros casos sí se puede visualizar. Entonces podemos ver, así como estamos viendo acá, también una opacidad triangular, miren, con vértice interno, o si no, también como parte de una opacidad que produce borramiento de la silueta cardíaca como el signo de la silueta positivo. La telectasia del lóbulo medio no se ve muy adecuadamente, no se ve bien, más que se ve en la incidencia en lateral. Ahí sí la vamos a ver, la incidencia en lateral proyectada sobre la cisura mayor. En este paciente estamos viendo todo un pulmón radiopaco. Cuando ustedes vean un pulmón radiopaco, hay tres circunstancias que nos producen radiopacidad completa de un pulmón. Uno es la telectasia pulmonar, otro es el derrame pleural masivo, y el tercero viene a ser lo que es una neumonía. Los tres tienen cuadro clínico diferente. Muy aparte del cuadro clínico, en la telectasia hay retracción. Entonces, acá estoy viendo la tráquea que debería estar acá proyectado sobre la columna. La tráquea está retraída hacia la derecha. La silueta cardíaca también está jalada hacia la derecha, está retraída hacia la derecha. A veces la retracción es tanto que saca la columna de acá, se ve la columna, hace el signo de la columna desnuda. El diafragma, bueno, acá no se ve, pero también jala el diafragma. Los espacios intercostales los achica, los hace más pequeños que al otro lado, que son más grandes. Los espacios intercostales son mayores, ya que es más pequeño. Entonces, todo eso hace una atelectasia. Esta es una placa radiográfica. En la tomografía, ustedes ven en la tomografía, ven esta opacidad que compromete todo el lóbulo superior y el lóbulo medio. Solamente deja acá parte del lóbulo inferior, está viéndose en esta zona, que está retrayendo. Esta es una telectasia del lóbulo superior y el lóbulo. Fíjense cómo condiciona retracción. Jala la silueta cardíaca hacia el lado de la lesión. Jala la tráquea, perdón, acá están los bronquios, no está la tráquea, sino está en la división de los bronquios, la farina. Está jalando el pulmón del lado izquierdo, lo está retrayendo, debería ser hasta esta zona, hasta esta altura, lo está retrayendo hacia la derecha. O sea, todo retrae una telectasia. Esta es una telectasia masiva del pulmón izquierdo. Puede suceder lo más frecuente por un cuerpo extraño, o una tumoración en el bronquio principal del lado izquierdo. Puede colapsar completamente y se cierra completamente el pasaje de aire y se colapsan los alveolos. Entonces nos da un pulmón completamente radiopaco que está retrayendo la tráquea
La silueta cardíaca la ha jalado completamente hacia el lado de la lesión y el diafragma lo ha elevado. Y me deja la columna al aire, la columna a la vista, por eso se llama el signo de la columna desnuda. Los espacios intercostales también los achica, si comparamos con el lado contralateral, que son más grandes. Eso mismo en la tomografía. Y aparte de eso también, para compensar, este pulmón atrapa aire y se hace un enfisema compensatorio, un atrapamiento de aire. En la tomografía, miren cómo se ha velado completamente el pulmón del lado izquierdo y hay una severa retracción de todo el mediastino hacia el lado izquierdo. Y el pulmón también se ha herniado hacia el lado izquierdo. Otra telectasia masiva del pulmón izquierdo, causada por hay una neoplasia, miren el bronquio del lado derecho, como hay pasaje de aire, en cambio el bronquio izquierdo, que es este de acá, está completamente tapado por una neoplasia, una masa sólida que comprime, tapa todo el bronquio, condicionando retracción de las estructuras hacia el lado de la lesión. La aorta, miren cómo le está jalando hacia el lado de la lesión. Y los espacios intercostales, miren este espacio de aquí y miren este espacio. Estas son las costillas. Y acá está jalando el pulmón, está herniando el pulmón hacia el lado de la lesión, hacia el lado izquierdo. Otra telectasia del lóbulo superior del lado izquierdo. Es la telectasia. Si ustedes van comparando, van a ver que acá el pulmón, la parte que tiene aire, es más pequeña que el otro lado. Ahí se dan cuenta que acá, de todas maneras, en algún lado hay una telectasia. Una telectasia del lóbulo inferior del lado izquierdo, miren. Más o menos. Entonces, este es el pulmón derecho, el pulmón izquierdo más pequeño, y acá está la telectasia. Como no es mucho, es una telectasia solamente de un lóbulo, está retrayendo poco las estructuras hacia el lado de la lesión, pero siempre hay retracción. Conmigo hicimos patrón destructivo, ¿no? Destructivo y TBC, ¿no? Patrón pleural no hemos hecho, ¿no? Todavía no han hecho. Chicos, ¿me escuchan? ¿Me están escuchando? Sí, otra. Entonces vamos a hacer ahorita, patrón destructivo, pero no han hecho todavía telectasia, ¿no? No han hecho, perdón, patrón pleural. Ni nódulo y masa tampoco, ¿no? No, doctora, no hemos llegado a hacer eso. Ya, no importa, entonces, vamos a ver. Bueno, hagamos de una vez patrón pleural, si igual vamos a hacer. Ya. ¿Por qué se produce el patrón pleural? Se produce el patrón pleural porque normalmente el pulmón está rodeando por la pleura.
La pleura que tiene dos membranas, la membrana visceral y la membrana parietal, que está más externa. Tienes un espacio virtual con una mínima cantidad de líquido, menos de 5 centímetros cúbicos en toda la pleura, todo el espacio pleural. Que normalmente no se visualiza ni en la tomografía, ni en la tomografía, ni en la ecografía, ni en rayos X. Solamente la vamos a visualizar cuando en ese espacio pleural se coleccione líquido, dándonos un derrame pleural, se coleccione aire, dándonos un neumotórax, o dando aire y líquido, dan lo que es un hidroneumotórax. Entonces vamos a empezar con el derrame pleural. ¿Qué sucede en esas pleuras? Empieza a haber una mayor producción de líquido. Puede ser por una tuberculosis, podría ser por un golpe. Vamos a poner una enfermedad sistémica, por ejemplo, las insuficiencias cardíacas, pacientes con lupus, pacientes con insuficiencia renal, pacientes que hacen ascitis, pacientes que hacen pancreatitis. Entonces, se produce líquido entre las pleuras. Normalmente, el ángulo costodiafragmático termina en punta, como están viendo acá. El ángulo que hace la costilla con el diafragma, esa es la forma que termina. Entonces, cuando hay un derrame pleural, el líquido empieza a acumularse entre la pleura parietal y visceral en el ángulo costodiafragmático. Entonces, empieza a llenar la vertiente anterior y la vertiente posterior del ángulo costodiafragmático. Llena la vertiente posterior, se va opacificando, hasta que llega un momento en que llega la vertiente anterior y opacifica también la vertiente anterior, lo va llenando. Cuando ya llega a la vertiente anterior, en ese momento tiene entre 200 a 250 centímetros cúbicos el derrame. Y ahí recién se va a ver en la placa radiográfica, cuando tiene encima de 200. ¿Por qué? Porque ha ocupado ya la vertiente anterior y posterior y se puede visualizar. En la tomografía, sí, podemos verlo cuando tiene menor cantidad de volumen, pero el mejor examen para ver volúmenes pequeños es la ecografía. Con la ecografía vemos volúmenes encima de 5 centímetros cúbicos. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? Vamos a ir viendo, acá hay un derrame en el lado izquierdo, vamos a ir viendo una opacidad homogénea con densidad líquida que va a empezar a obturar el ángulo costodiafragmático. Pongamos que aquí está normal, empieza a llenarse, se empieza a opacificar y lo vamos a ver como acá. Acá hay una opacificación del ángulo costodiafragmático, miren acá. Todo esto es el agua que he llenado y se ve como una parte radiopaca que va formando una curva superior cóncava, lo que se llama la curva de Damasceno. Es una curva cóncava que va ascendiendo, va subiendo conforme va el derrame subiendo. Aquí, un paciente de cirugía de tórax, donde el derrame ya es un paciente moderado, de un derrame pleural moderado, miren, y está en esta zona. Recuerden que acá se proyecta el lado anterior y posterior, entonces por eso es que a veces se ve así dos curvitas, porque una está más alta que la otra. Pero acá también está, en esta zona también, en las dos tiene esta forma cóncava. Acá se ve solamente una, se proyectan las dos a la vez y se ve así. Una opacidad homogénea que obtura el ángulo costodiafragmático. Todo esto es líquido. Ya siendo una curva cóncava o la curva de Damasceno. Esto está ocupando espacio. Por lo tanto, al ocupar espacio, empuja las estructuras. Entonces, va a empujar
el pulmón, porque está en las pleuras, hacia la parte del centro. Va a empujar hacia acá. Va a ser como un muñón, va a ir empujando el pulmón, va a ser una falsa telectasia o una telectasia por compresión, va a ir comprimiendo el pulmón. Hace que las estructuras se desplacen hacia el lado contralateral, dependiendo de la magnitud de la telectasia. Los espacios intercostales también los amplía. El diafragma lo aplana. Entonces, este paciente de cirugía de tórax lo están viendo en una tomografía, el líquido acá. En la tomografía siempre se ve mejor con ventana para evaluar el mediastino. Con ventana para evaluar el mediastino se ve mejor los derrames pleurales que con ventana para pulmón. Acá también en el pulmón del lado izquierdo hay un derrame pleural mínimo. Otro derrame pleural, opacidad homogénea, que ocupa la base del lado izquierdo, dando una curva cóncava y desplazando las estructuras hacia el lado contralateral. El diafragma lo aplana, los espacios intercostales los amplía. Y están viendo aquí, miren, este es el derrame pleural. Líquido entre las dos pleuras. Acá hay un derrame pleural bilateral. Entonces, siempre que ustedes vean una opacidad, busquen la curva de arriba, la curva de Damasol, para que no lo confundan con, por ejemplo, una neumonía, podría también confundirlo, ¿no? Cuando es así bilateral. La curva nos orienta a que no es una neumonía, la curva superior. Siempre el derrame pleural tiene una curva. Una curva cóncava. Dime. Una consulta. En ese caso, en esa imagen, ¿solo la curva nos indicaría? Claro, la curva y el cuadro clínico. Yeah. Aquí la curva, en este caso la curva. Ahora, no puedo descartar que acá también tenga yo patrón alveolar. No lo puedo descartar. No puedo decir que no hay. Puede haber también. Hay a veces, pongamos que sea a ver, ¿qué podría, por ejemplo, que un paciente que haga una neumonía y dependiendo de la bacteria, la pleura a veces también se inflama y al inflamar la pleura exuda líquido. Por ejemplo, en traumatismo también voy a encontrar una contusión en el pulmón y voy a encontrar hemotórax. Entonces voy a encontrar las dos. El hemotórax también, como es líquido, también me va a dar igualito la curva. En la radiografía no voy a poder distinguir cuando es sangre ni cuando es pus. Simplemente sé que es líquido. Pero siempre que es líquido me va a dar esta curva. Entonces yo acá veo una curva. Acá también veo una curva. Pero no me quita que acá en el fondo pueda haber patrón alveolar. No puedo descartar. Doctora, disculpe, ¿podría haber un consolidado, una telectasia adentro que está siendo compensada? La telectasia un poco difícil, ¿no? Porque verías un pedazo más chico que el otro, siempre un pulmón más pequeño que el otro. Acá ves simétrico los dos, ¿no? Los ves iguales. Pero sí podría haber una condensación perfectamente. Una masa incluso que yo no lo podría ver porque el derrame me está tapando. Para eso es la tomografía. A veces con la placa yo doy todo el diagnóstico, pero a veces no. Necesito la tomografía y voy a ver todo lo que pueda tener este paciente. Inclusive un cáncer me puede dar eso. Un cáncer bilateral no es frecuente, pero puede haber, ¿no? Entonces, doctora, en ese caso, cuando veo un paciente con grandes opacidades del pulmón, su tomografía. Su tomografía, exactamente. Cuando tú no puedas dar con la radiografía, no quieras saber qué cosa hay más allá, la tomografía tienes que hacerle sí o sí. Con la placa a veces no se puede, solamente la placa no se puede, no se llega a un diagnóstico. Como te digo, yo no descarto que todo eso puede estar acá escondido, ¿no? ¿Por qué? Porque el borde no es nítido. O sea, yo acá veo
veo la curva, ¿no es cierto? Ustedes también ven la curva acá. Acá también ven una curva. Pero aparte de la curva se ve una opacidad aquí. Se ve un patrón alveolar. Entonces, por eso te digo que no descarto que acá haya algo más. Acá tengo un derrame pleural masivo que está ocupando o pacificando todo el pulmón del lado izquierdo, desplazando las estructuras hacia el lado contralateral. La silueta cardíaca la está desplazando. Miren, la tráquea también la está desplazando. El diafragma lo aplana. Los espacios intercostales lo amplía. Y esto es lo que veo en la tomografía. Miren, líquido entre las pleuras. El pulmón lo ha colapsado, ha hecho este colapso, este muñón acá. Y la silueta cardíaca está desplazada hacia el otro lado, los bronquios también. La arteria aorta también está desplazándolo. Doctora, disculpe, ¿en ese paciente tendrían las manifestaciones clínicas de pulso de miembros inferiores, pulso de miembros superiores disminuidos por el efecto de masa? Que no, porque es algo agudo. Cuando es crónico es que se ve esos signos. Ah, ya, entiendo. Agudo, en agudo no. Pero acá en este derrame, yo no puedo descartar que, por ejemplo, este paciente tenga un mesotelioma, un cáncer de pleura y que me esté condicionando ese derrame, o que tenga un proceso, una tumoración, un cáncer pulmonar, que haya invadido la pleura y me haya condicionado ese derrame. Entonces tengo que ver la causa del derrame. No es suficiente que yo vea un derrame, tengo que saber cuál es la causa que está condicionando ese derrame. Para eso necesito tomografía. Entonces, cuando vean así, ya dieron ustedes el derrame, pero ahora, ¿por qué se está condicionando el derrame? A veces digamos, el cuadro de fondo del paciente no es muy claro. Entonces, ahí tienen que hacerle tomografía sí o sí. Otro, que podrían confundirlo con una atelectasia, ¿no es cierto? Pero acá lo que les llama la atención es el desplazamiento hacia el otro lado. Siempre busquen eso, desplazamiento o la retracción, para que digan que es atelectasia. O que no hay nada, entonces pueden decir que tiene una neumonía. La tráquea también está desplazada hacia el lado derecho. Entonces, hemos visto cuando entra aire entre las pleuras. Perdón, cuando entra líquido. Ahora es cuando entra aire. El neumotórax es aire sin trama vascular, sin trama intersticial. Para poderlo ver, pequeños neumotórax tienen que comparar siempre. Si van ustedes comparando, van a encontrarlo. Si no comparan y se van de pulmón en pulmón, no lo van a encontrar. Se los digo por experiencia. No lo llegan a ver después de muchos años. Ni se les puede pasar. Pero si ustedes comparan, sí lo van a encontrar. Por ejemplo, acá el neumotórax se encuentra acá. Toda esta parte de aquí es aire. Y hace el mismo efecto que hacía el derrame. Desplaza las estructuras. Ocupa un espacio y va desplazando. Entonces está empujando hacia el lado contralateral, el mediastino, y acá también la tráquea está empujando hacia el lado contralateral. Hace lo mismo, pero en color negrito, en radio lúcido. Hace lo mismo que hacía el derrame. Aplana el diafragma, miren, empuja y colapsa el pulmón. Va colapsando. Mientras más grande sea, más colapso va a haber. No tanto como el derrame. El aire no empuja tanto. Empuja menos. Tiene menos fuerza que el líquido. Aquí en la tomografía están viendo acá aire entre la pleura parietal y visceral, aire sin nada de drama. Miren, aire en todo el hemitórax derecho que está empujando la silueta cardíaca hacia el lado izquierdo. Empuja y deja el pulmón, la columna libre, lo que se llama el signo de la columna desnuda. Empuja también el diafragma, la tráquea.
los espacios intercostales los amplía. Estas son más grandes. Como lo están viendo acá, miren. Todo esto es aire sin trama. Podemos encontrar hidronemotórax. Aire líquido. Doctora, Dime. una consulta. En la imagen anterior, en ahí se puede observar la línea pleural. Esta es la línea pleural. Ah, ya. O sea, para establecer el criterio diagnóstico, ¿sería la línea pleural o la densidad de aire en este caso? La densidad aire. Densidad aire tienes que ver siempre. Ya. Porque a veces la línea pleural no la ves. Pero eso es en caso si fuera una tomografía y en caso de una radiografía, igual, priorizo más, Igual, igual. Aire, el aire sin trama tienes que ver. independientemente de que haya o no haya lo que es la línea pleural. Ajá, sí. A veces no Ya, se ve la línea pleural. ya. Doctora, doctora, escuché que también le dicen silencio pulmonar, ¿no? Claro, porque no hay nada, pues, o sea, hay aire. Tú cuando le ponen el estetoscopio, o sea, cuando ponen el estetoscopio para escuchar, no hay movimientos, no se ve movimientos respiratorios. Por eso le dicen silencio. Ahora puede entrar aire y agua, hidronemotórax. Por ejemplo, en casos que cuando, vamos a ver, cuando el neumotórax, ¿por qué se puede producir? ¿Cómo puede entrar aire? Por ejemplo, cuando hacen una biopsia por iatrogenia. En el momento que quieren tomar una paracentesis, ahí encuentran un poquito de líquido como acá. Acá estamos viendo también que está obturado, el ángulo no termina en punta, termina redondito, o sea, acá hay líquido acá. Entonces es un hidronemotórax, a veces quieren sacar un poquitito de líquido, hacen una paracentesis y meten aire, entra aire. En traumatismos, cuando hay fracturas de costilla, la costilla perfora la parte interna del pulmón y se mete aire entre las pleuras. Cuando se puede romper una bula, la bula es una cavidad aérea que queda como una cicatriz o que a veces viene de manera congénita. Se rompe la bula y ahí entra aire. El hidronemotórax, algo parecido. Circunstancias en que pueda producirse aire y líquido, por ejemplo, en casos de pacientes que los han intervenido quirúrgicamente, les han sacado parte del pulmón o una lesión en el pulmón y en ese momento, como han abierto al paciente, entra aire y por la sangre que hay ahí queda un hidronemotórax. Es lo más frecuente. Entonces vamos a ver aire entre las pleuras sin líquido. Por ejemplo, acá esto es aire, no tiene trama, miren. Esto es aire, este es el pulmón colapsado y acá está el derrame. Acá sí, cuando hay un hidronemotórax, la curva no hay curva, es plano, la línea es plana, el nivel hidroaéreo es plano. Pues acá están viendo plano. Este es un neumotórax, este es el pulmón colapsado, lóbulo superior, lóbulo inferior colapsado. Todo esto es aire que ha entrado entre las pleuras sin nada de trama. Acá hay desplazamiento, pero no hay desplazamiento tan severo como a veces podemos encontrar. ¿Por qué? Cuando el pulmón del otro lado se encuentra engrosado por cicatrices o por algún proceso inflamatorio que se encuentra un poco endurecido, inflamado, hinchado, no permite que se desplace mucho. Entonces no va a encontrar mucho desplazamiento, como este es el caso. Acá hay un colapso del pulmón, acá hay aire entre las pleuras,
sin trama, pero nada más. Igual aquí, miren, aire. Pero es aire sin trama, la pleura visceral, la pleura parietal no se ve, pero hay aire entre las dos. Un hidronemotórax del lado izquierdo, este es el muñón, aire y líquido. Miren la división. El nivel hidroaéreo es plano. Cuando es derrame, generalmente hay curva. Aquí no. En el hidronemotórax es plano completamente. Acá estamos viendo, fíjense, el pulmón. Miren acá la diferencia. Esto es el neumotórax. Y esto es el hidronemotórax. Entonces tiene los dos. Hidro tiene aire líquido y neumotórax desplaza la tráquea, desplaza la cédula cardíaca. Igual un hidronemotórax líquido, el muñón pulmonar y aire. En la placa está, acá ha sido operado el paciente, miren, le falta un pedazo de costilla. Tengo acá en esta mama, la mama está aumentada de volumen y veo aire en las partes blandas, es un enfisema subcutáneo. Le falta este arco costal, el quinto arco costal, lo cual quiere decir que le han operado y ha quedado aire por la operación que ha sido abierta y sangre en la parte de abajo, un hidronemotórax, que comprime las estructuras hacia el otro lado. Doctora, en ese último casito de la fotito, creo que la tráquea estaba lateralizada hacia el lado afectado, ¿no? Claro, la tráquea está jalada hacia acá. ¿Por qué está jalada hacia acá? Porque le han sacado, no, es que acá le han operado. Entonces, acá han operado y han sacado un lóbulo, han hecho una lobectomía. Al hacer una lobectomía han abierto al paciente. Recuerden que para lobectomías en estos pacientes son pacientes que han tenido tuberculosis, cuando hacen a veces en estos tipos de pacientes que hacen en hospitales. Han tenido tuberculosis y tienen todo el pulmón lleno de cicatrices. Entonces, hacerlo por endoscopía es difícil. Entonces, abren al paciente, le hacen una toracotomía y al momento que abren al paciente, sacan el lóbulo. ¿Qué están haciendo al sacar el lóbulo? Están creando un espacio acá. Acá hay un espacio vacío, como si fuera una telectasia, como si ese lóbulo se hubiera cerrado completamente y no está ocupando espacio igualito. Al momento que sacan el lóbulo, crean digamos, una falsa telectasia. Y la telectasia se retrae. Entonces, por eso es que aquí ven la tráquea retraída. Por esta ausencia del lóbulo superior, la tráquea ha sido jalada. Buena tu observación. Doctora, una consulta. Dime. ¿Y cuándo estaríamos hablando de neumotórax a tensión? Neumotórax a tensión cuando es un neumotórax severo. Este es un neumotórax a tensión. Esto. Es un neumotórax severo que ocupa todo el pulmón, toda la parte del hemitórax. Eso significa neumotórax a tensión. Está desplazando. Imagínate, esto está con aire, ¿no? Está lleno de aire. El pulmón está acá hecho un muñoncito chiquitito. Acá está todo el pulmón colapsado en esta zona. Y encima está empujando hacia el otro lado. Se le está quitando el espacio que tiene el pulmón en el lado izquierdo para compensar. Entonces imagínate cómo se está ahogando el paciente. Por eso está haciendo esta fuerza, está haciendo tensión en todas las estructuras. Es una cosa, digamos, severa. Eso se llama neumotórax a tensión cuando es severa. Cuando está haciendo colapsar las otras estructuras. A ver, entonces, hasta donde le entiendo, es cuando hay un compromiso de las otras estructuras a nivel Claro, intestinal o algo.
Ujú, así es, así es. ¿Y tiene que haber necesariamente compromiso de ambos hemitórax? ¿O basta que sea uno entero? Basta que sea uno, suficiente que sea uno para que sea tensión. Ya, doctora, listo. Doctora, por favor, ¿me podría explicar sobre el signo de la silueta cardíaca? ¿Cómo es, cuál es el signo de la silueta cardíaca? No, sí, mencionó en una de sus diapositivas, decía que había el signo de la silueta cardíaca. Ah, ya, el signo de la silueta cardíaca positivo, dije en alguna de ellas. Ah, ya, sí. Signo de la silueta cardíaca positivo significa que la opacidad que está ahí, vamos a poner esta, este es un signo de la silueta cardíaca positivo, por ejemplo. La opacidad que hay está borrando el borde de la silueta cardíaca. Acá no están viendo ustedes el borde de la silueta cardíaca. La opacidad está borrando el borde. Eso significa signo de la silueta cardíaca positivo. El borde de aquí no lo están viendo. El borde derecho de la silueta cardíaca, el borde posterior, no lo están viendo. Lo está borrando. Ah, ya, doctora, gracias. Acá, miren. El Cualquier borde de la silueta cardíaca, el borde izquierdo no lo ven. Entonces, el derrame está haciendo un signo de la silueta positivo. Está borrando la silueta. Cuando borra la silueta, significa signo de la silueta positivo del borde. ya, gracias. Doctora, ¿y el signo de la columna desnuda? Por acá hay una columna desnuda. Esta es la columna desnuda. El neumotórax es tan grande, esa tensión es. Atención significa que vamos a poner tu espacio de tu pulmón, de tu espacio de tu tórax, es para una capacidad de 2 litros de aire que tiene el pulmón, pongamos una medida. Y la cantidad de líquido, de aire que ha entrado acá no es de 2, sino ha entrado 5 litros. Entonces está empujando, está haciendo una mayor fuerza en las estructuras adyacentes. Eso se llama tensión. Entonces, en ese tipo de neumotórax, ha desplazado tanto hacia el otro lado que la columna se mira, se ve ahí. Se ve claramente como que no hubiera ninguna estructura. Eso se llama signo de la silueta, signo de la columna desnuda. Me permite visualizarlo bien la columna. Gracias, doctora. Esto les he proyectado para que puedan, cuando veamos el patrón destructivo, lo podamos entender más. No sé, son muchas diapositivas, creo que no vamos a demorar demasiado acá. ¿Quieren que lo hagamos de una vez, el patrón destructivo? Sí, doctora. Bien, va, entonces. ¿Por qué se produce el patrón destructivo? Porque se rompe el intersticio y puede quedar aire atrapado entre el intersticio, lo que se llama una bula. Otra de las causas es que se necrose el parénquima pulmonar. Por ejemplo, en tuberculosis hay necrosis por helicobacterio, hay necrosis del parénquima y ese tejido necrótico es expulsado al momento que el paciente tose y quedan estos huecos, estas cavernas. Otra de las cosas, por ejemplo, en las neumonías, hay neumonías que también condicionan que se cavite el pulmón, que queden huecos, entre comillas, dentro del pulmón, destrucción del parénquima, necrosis del parénquima. Y otra lesión que se llama el neumatocele. El neumatocele también se produce por ruptura a nivel del intersticio, pero como se produce en niños todo se cura rápido, entonces esto se reabsorbe ese aire. El neumatocele es consecuencia de una neumonía o de un traumatismo. Aparece después de una neumonía o de un traumatismo. Entonces vamos a ver la bula por ruptura del intersticio.
Este es un intersticio muy cuadrado, pero es un intersticio, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede si acá se rompe? Vamos a poner, y esto queda así. Queda un hueco. El intersticio normal es esto, y acá se ha roto por la fuerza que hace el paciente para respirar, se rompe. Al momento que se rompe, rompe algunos alveolos y queda atrapado aire en el intersticio. Entonces voy a ver estas imágenes aéreas, estas bulas. Acá también veo algunas bulas. Acá también veo algunas bulas, pero no se ven tan claramente como la de aquí, porque hay pulmón sano en alguna zona. Y acá también hay otra bula. Entonces, así van quedando bulas pequeñas o bulas grandes. Este es un paciente con fibrosis. Miren, el pulmón está bien, el intersticio está bien grueso, y acá hay un atrapamiento de aire, una bula grande. En este otro, es un paciente también que tiene un cuadro de una fibrosis pulmonar. Y acá veo la presencia de bulas, miren. Aire entre el intersticio. Acá hay otra, acá hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro. Por acá hay otro. Esta es una bula. La bula es una cavidad aérea de pared muy delgadita, que no se ve a veces la pared, o de pared muy tenue, muy delgada, que casi pasa imperceptible. En cambio, la caverna es una destrucción, una necrosis del parénquima, la cual es un tejido que está sangrante, es un tejido que está, digamos, vivo ahí en ese momento, y que por lo tanto el cuerpo trata de cicatrizar formando alrededor una pared gruesa. Miren. Todo acá es un tejido sangrante y que tiene la característica que tiene a su costado un bronquio y una arteria ahí. Este es el bronquio y esta es su arteria. Por lo tanto, sangra, hace hemoptisis, y como tiene al lado al bronquio, al momento que tose, expulsa la sangre, lo que se llama una hemoptisis, ¿no? Es frecuente en neumonías, como les dije, algún tipo de neumonías, las estafilococo, por ejemplo, puse en cavernas, y la tuberculosis también produce cavernas. El neumatocele es casi exclusivo de los niños. Es una lesión quística aérea con una pared delgada, pero que va desapareciendo conforme van pasando los días que el paciente está curando de la neumonía. Queda esta secuela, queda esto, el paciente ya se va de alta, todo, y va quedando esta imagen aérea, pasan los meses y desaparece. Es transitoria. Eso es un neumatocele. Entonces, cuando vean esta imagen, fíjense que tiene una pared gruesa. Dicen, es una bula, puede ser una bula, ¿no? Pero pregunten si este paciente ha tenido una neumonía. Si ha tenido antecedente de neumonía, entonces es una neumatocele. O si ha tenido un traumatismo donde ha habido un hematoma, es un neumatocele. Vamos a ver la tuberculosis. La tuberculosis tiene todos los patrones que van a ver ustedes en este curso. Entonces vamos a ver la tuberculosis primaria y la tuberculosis secundaria. En la primaria es el primer contacto que tiene el niño. Entonces el bacilo entra al cuerpo, entra a través de las vías aéreas, y lo primero que hace el ganglio, empiezan a hipertrofiarse los ganglios que tenemos acá, empiezan a crecer. Normalmente eran menores de 1 centímetro, empiezan a crecer,
y voy a ver un conglomerado, conglomerado ganglionar que se va a traducir en esto, en una prominencia del hilio, donde voy a ver donde están los múltiples ganglios acá. Estas adenopatías es más frecuente en el lado derecho que en el izquierdo. Casi 2 veces es más en relación al otro lado, que es una sola vez en frecuencia. Entonces, esto se encarga de combatir, digamos, matar al bacilo. Entonces, el sistema inmune del niño lo autolimita, lo mata, y solamente quedan como secuela ganglios calcificados. Acá van a encontrar calcificaciones en la placa de casi todos los pacientes, incluyendo nosotros. Y el hilio disminuye su tamaño y el paciente mejora. ¿Qué sucede ahora si el sistema inmune de este niño no está bien? El bacilo ya no ha podido matar los ganglios de acá al bacilo, empieza a infiltrar, irse acá al pulmón y me da un patrón de tipo intersticial. Puede ser un intersticial así micronodular, un reticular, o un intersticial lineal, podemos encontrar. La cosa es que hay un patrón intersticial generalmente en el lóbulo superior, que es el más frecuentemente que está afectado. Empieza a afectar el pulmón, pero el sistema inmune del niño sigue tratando de destruirlo y lo logra destruir. Lo logra destruir y forma acá una calcificación. Como secuela queda una calcificación. Esta calcificación es lo que se llama el complejo de Ghon. Es la calcificación que queda por esta primoinfección, por esta primera vez que el niño se ha infectado, el complejo de Ghon. Entonces, si sumamos esto, que es el complejo de Ghon, más las calcificaciones que encontramos acá en el hilio, que quieren decir los ganglios que están muertitos ahí por haber luchado contra el bacilo, se mueren y se calcifican, todo esto se llama complejo de Ranke. El complejo de Ghon, y con las calcificaciones ciliares es el complejo de Ranke. Entonces, ese les he puesto un caso extremo para que vean. Pero muchas veces van a encontrar estos casos así. Sus padres tienen tuberculosis, el vecino, un familiar tiene tuberculosis y mandan a los niños, a toditos los niños a que pasen descarte. Entonces ustedes tienen que buscar, ver la prominencia de los cilios. Por ejemplo, acá están prominentes los dos, el del lado derecho y el del lado izquierdo. Ambos están un poco prominentes. Aquí solamente está el del lado derecho, miren. Aquí el lado izquierdo está normal. Inclusive acá hay una calcificación. Acá tiene otra. Acá parecería que hay otra. Entonces, así van a encontrar la prima infección. Miren, los hilios aumentados de volumen. Esto es lo que les he mencionado. Otra de las formas de tuberculosis es la tuberculosis miliar, la que se disemina a través del intersticio, va entrando y va, colonizando el intersticio. Por lo tanto, se va a ver de forma simétrica en los dos pulmones. Y se ve bruscamente. Hoy día no veo nada y mañana voy a tener los pulmones llenos de puntito, de un punteado tipo milia. Menores de 2 milímetros, chiquititos, micronódulos bien pequeñitos. Eso se llama el patrón de tipo miliar, que es más frecuente en los lóbulos inferiores. O sea, no quiere decir que el resto del pulmón no tenga, tiene también. O sea, nunca van a encontrar TB miliar en un pedacito, no. Lo van a encontrar siempre en todos los pulmones, en los dos por igual. Pero a veces es más frecuente en los lóbulos inferiores, como están viendo acá. Se ve mayor el punteado micronodular en los lóbulos. Son pacientes que están haciendo cuadros semejantes a una tuberculosis.
Fiebre de larga data, sudoración nocturna, hemoptisis, miren. Lleno de micronódulos. Otra, micronódulos en los pulmones. Entonces ya vimos la TB primaria. Busquen los cilios y después ya coge el parénquima pulmonaria. Entonces, ¿qué pasa? Pongamos que este es un niño de 6 años. Vamos a ser mayor, pero vamos a poner. Entra el bacilo, acá el ganglio se hipertrofia, y estas calcificaciones, miren, son los ganglios calcificados en el ilio, que quiere decir que estos han luchado contra la tuberculosis, perdieron la batalla, y se murieron y se calcificaron. Y aquí, fíjense, miren, el sistema inmune del niñito no fue lo suficientemente, y el bacilo ha entrado al lóbulo superior y produce un infiltrado de tipo intersticial. Entonces, y acá muere dando el complejo de Gom. Ahí acaba la tuberculosis del niño. Pero, ¿qué pasa si tiene un sistema inmune malo? Ya este bacilo que entró aquí, infiltró el intersticio, se va al alveolo, empieza a pacificar, empieza a enfermarse todos los alveolos y va llenándose de opacidades, primero intersticiales, después algodonosas, alveolares, y después ya llega un momento que hacen ya esta condensación. Entonces, aquí, este es un paciente adulto, no es un niño. Este es un paciente adulto en el cual, cuando nosotros queramos empezar a ver, o sea, tenemos los primeros signos de una tuberculosis, mejor dicho, es patrón intersticial, miren. Acá, algunas líneas, algunos retículos, y vamos comparando, vemos que en esta región subclavicular no hay nada, y acá ven estas líneas, que hay un patrón intersticial. Ahora, si su paciente está con tos, está con hemoptisis, piensen que esto es patológico, que esto es una tuberculosis que se está iniciando. Empieza con patrón intersticial. Va avanzando y ya se forma el patrón alveolar. ¿Ven? El patrón alveolar empieza ya a comprometerse más. Y hay zonas que se empiezan a cavitar. Se empieza a producir necrosis del parénquima y se produce cavitaciones. Acá hay 2 cavitaciones, acá hay otra más. Acá hay cavitaciones. Puede presentarse intersticial, y aquí miren, ya un poco alveolar, intersticio alveolar, pero no necesariamente en los lóbulos superiores. Acá estamos viendo en los lóbulos inferiores, pero la clínica es mandatoria. Puede presentarse todo el pulmón. No se puede ver el puntero. Bueno, al menos yo no lo veo. Ya sí, no estoy con puntero, no estoy con puntero, estaba con puntita de lápiz, pero no importa. Ya lo cambié. Miren, acá se ve intersticial y alveolar, más alveolar que intersticial, ¿no? Y aquí, en este tórax, pongamos, es un paciente que está en el hipólito, este es el pabellón de 1, que es para tuberculosis. Y miren acá, encontramos en este paciente tuberculoso, patrón alveolar, está empezando los alveolos a llenarse con secreción, se ve algodonoso, que empiezan a confluir, patrón alveolar, y en este otro pulmón es un pulmón opaco. Eso es lo que yo les digo. Así pueden encontrar. Entonces, ¿qué tiene ese paciente? ¿Tiene atelectasia? ¿Tiene derrame? ¿O es que la neumonía por el germen o por el micobacterium ya comprometió todos los pulmones, todos los alveolos, y el alveolo se opacificó completamente? Eso es lo que ha pasado acá. Si ustedes ven, la tráquea está central, no hay desplazamiento. Los espacios intercostales están normales, la silueta no se ha movido de sus sitios. Esto, al no mover nada, quiere decir que no es derrame, no es atelectasia. Entonces, es una neumonía. El pulmón derecho lo ha comprometido completamente con un patrón de tipo neumónico, ha consolidado todo el pulmón,
la tuberculosis, y acá están con patrón alveolar todavía, pero no todos los alveolos, ¿no? Otro paciente, sudoración nocturna, fiebre de 38 grados como máximo, febrícula, ya de varias semanas. Empieza a presentar hemoptisis, acude a emergencia y le toman esta placa. Encuentran patrón intersticial más que alveolar, unas pequeñas zonas blancas radiopacas alveolares, y en el otro pulmón veo patrón intersticial y acá alveolar con pequeñas cavidades. Miren acá una caverna. Acá también veo bronquiectasias. Doctora, las bronquiectasias, ¿cómo lo reconocían? Las bronquiectasias son dilataciones normalmente los bronquios, como yo les mencioné, no se ven en la radiografía ni en la tomografía. Solamente se van a ver cuando están patológicos. Y se ven mejor en la tomografía. En la radiografía se ven poco. A no ser que haya como aquí un patrón alveolar y me permita ver aquí aire, como si fuera una pequeña mallita acá, miren. Perdón, una pequeña como panal de abeja, ven como unas bolitas acá radiolúcidas, pues son cortes transversos a nivel de bronquios dilatados. Ahora que lo veamos en la tomografía, lo van a entender mejor. Ahorita vamos a ver un bronquio en la tomografía, una bronquiectasis, lo ven a ver acá. Doctora, disculpe, en el caso anterior de la neumonía, creo que no tenía broncograma aéreo. No, no tiene broncograma aéreo. Recuerda que el broncograma aéreo es cuando ya la neumonía ha consolidado completamente, ya no tiene broncograma aéreo, ya todo se consolidó, ya no tiene. Cuando ya está en su última fase, ya no hay broncograma. Solamente se ve el aire del bronquio principal, como estás viendo acá. Todo el resto ya está cerrado con secreciones. Gracias, doctora. En el momento que el bacilo entra al pulmón, como les dije, primero agarra el intersticio. De ahí va pasando hacia los alveolos. ¿Cómo pasa hacia los alveolos? Se va diseminando a través de los bronquios. Se disemina a través de los bronquios, va entrando a los alveolos, el Mycobacterium, y va opacificando algunos alveolos. O sea, va empezando a ser el patrón alveolar, lo que le habíamos dicho, ¿no? Ese es en realidad el signo del patrón en árbol en brote. Entonces, algunos alveolos empiezan a opacificarse y me van a dar esta forma como si fuera una coliflor, que son los alveolos que están radiopacos en la placa. Bueno, en la placa no se ve, pero acá están opacificados, como una coliflor, como un arbolito en brote, miren, en la periferia. Eso se llama el patrón en árbol en brote, que cuando ustedes vean ese patrón en la tomografía, van a pensar que ese patrón que significa que el alveolo se está llenando con material, con calcio, y está activo. Esto de acá es una bronquiectasia. Normalmente los bronquios no se ven. Acá estoy viendo 2 carriles, miren. Si yo veo estos 2 carriles, quiere decir que los bronquios están dilatados. Están en la pared gruesa y se dilatan. Esa es una bronquiectasia. Entonces, es muy difícil a veces verlo en la placa radiográfica, pero cuando esto está opacificado, me permite visualizar estas columnas de aire más que nada. El aire o redonditos, digamos, imágenes redonditas de aire
juntas, que significan que es un corte transverso a nivel del bronquio que hemos visto anteriormente. Entonces, el patrón en árbol en brote es miren, como si fueran arbolitos que están brotando, que significan que los alvéolos están empezando a llenar. Mientras más tiempo pasa, más me voy acercando al patrón alveolar. Al principio es patrón alveolar en brote, después va llenando más y se va haciendo alveolar. Estos de acá, estas dilataciones son bronquiectasias. Normalmente el bronquio no se ve. Si está normal, no se ve. Y acá se está viendo. Esto es lo que les decía, el corte transverso de los bronquios, donde se ven a veces, si veo varios juntos de estos, quiere decir que hay varios bronquios dilatados. Varias bronquiectasias. Patrón en árbol en brote, miren. Acá, como si estuviera floreando ese árbol. La tuberculosis también ataca la pleura. Puede primero formarse el problema parenquimal y de ahí se compromete la pleura, o puede ser al revés. Primero afectar la pleura, lo que es una TB pleural, y después recién afecta al pulmón. Entonces voy a ver derrame. Ven acá. Dicen que el 70% de los derrames en nuestro Perú son causa de TBC. Y acá también miren, líquido entre la pleura parietal y visceral y colapsado el pulmón que está por compresión, ¿no? Lo está colapsando. Otro paciente con una TB pleural, que es un derrame pleural igual que cualquier otro, se ve en la placa radiográfica. En la tomografía sí tiene la característica que la mayoría de ellos tienen tabiques. Son tabicados. Entonces en la tomografía sí lo puedo ver que los tabiques que tiene. Acá está dentro de la parietal y visceral, hay líquido. Y acá también miren la tomografía me permite evaluar la pleura, que acá la estoy viendo gruesa. Dime. Doctora, disculpe, ¿ese podría ser un mesotelioma que está generando un derrame pleural? Podría ser, claro. No está, el mesotelioma es más grueso, es mayor, es más llamativo, sus bordes son más ondulados, más mesotelioma tiene esta forma, como si fueran cotiledones, así. Esa es la forma que da el mesotelioma. Este es más recto. Al ser más recto significa un proceso inflamatorio. Y acá se veía la pleura gruesa. Las cavidades se cavitan. No se ve muy claro, pero aquí sí, miren. Una cavidad con contenido sólido, que es una de las complicaciones de la tuberculosis, que se cavita, se infecta con Mycobacterium, perdón, se infecta con Aspergillus, dando lo que es un aspergiloma. Miren, acá hay una cavidad. No hay mucho compromiso del pulmón, más que un poco de patrón alveolar, pero acá se está cavitando. El pulmón izquierdo ven este patrón intersticial acá. En el derecho de esta radiografía, acá vemos patrón alveolar, patrón intersticial, por acá también en la base un poco de patrón intersticial, y acá veo esta caverna. Caverna con pared gruesa. Caverna con pared gruesa. Acá también hay una caverna, una tremenda cavidad con pared gruesa. Pero me llama la atención que en la parte posterior se veía acá otra opacidad homogénea.
Esto resultó ser un quiste hidatídico, que es uno de los diagnósticos diferenciales, el quiste hidatídico complicado con una caverna. Bien. Doctora, en el caso anterior, el lado del corazón creo que está un poquito más tirado hacia la derecha. Esto de acá, claro, porque está ocupando espacio. Acá hay una masa, una masa. Ah, ya. Y acá hay otra masa. ¿Se Este es puede un decir quiste uno sobre otro? uno sobre otro. Uno está atrás y el otro está adelante. Uno es un quiste hidatídico complicado y el otro es no complicado, que podemos Ah, confundirlo con una caverna. entiendo. Gracias, doctora. Ya, acá ven cavernas, miren, con su pared gruesa, su bronquio de drenaje, pared gruesa, bronquio de drenaje, y esto es Doctora, lo ¿qué que es. diferencia un quiste hidatídico complicado del no complicado? Ahora, cuando la próxima clase que hagamos nódulos y masa, ahí vamos a hacerlo, vamos a ver eso, quiste hidatídico. Ya, Sino que generalmente esta clase yo la daba al final de todo. Entonces ya cuando al final, como ya se vieron todos los patrones, entonces ya es más fácil a veces que entiendan. Por eso les he adelantado el patrón pleural, para que puedan entender un poquito más. Entonces aquí ven patrón del árbol en brote, ¿qué significa TV activa? Con sus cavernas y su bronquio de drenaje. La complicación de las cavernas es el micetoma, toda la caverna se llena con hongo, dejando arriba una banda radiolúcida como media luna. Acá están viendo la caverna con compromiso de una parte sólida en su interior y esta otra es una ambula sin pared casi. Otra, una cavernita pequeña con su compromiso de presencia de un micetoma, un aspergiloma. Una caverna y su contenido sólido en la misma. ¿Sí? Esas son las complicaciones de la caverna. El paciente ya está sintomático, está negativo el BK y vuelve otra vez a hacer hemoptisis, porque el contenido de esta caverna empieza a hacerlo sangrar otra vez. Esta es una cavidad con lleno de hongos. Y para finalizar este casito clínico, un casito interesante, por eso se los puse. Es un pacientito que presenta tos de varias semanas y acude a un hospital. Acude a un hospital y le toman una placa radiográfica, que es la primera placa, esta placa radiográfica. Cuando le toman esta placa, el radiólogo que lo informa como normal. Que le informa que hay un poquito de los bronquios, está un poquito acentuados los bronquios, y lo forma como si tuviera una bronquitis, ¿no? Un poquito de acentuación de los bronquios y nada más. No le llama otra cosa al radiólogo la atención, que tampoco me llamaría a mí de repente la atención, ¿no? Es fácil criticar cuando ya uno ya pasó, pero en ese momento de repente lo paso también como normal. Bueno, el paciente sigue con molestias, sigue con tos y después de un mes regresa nuevamente al consultorio porque seguía la molestia, seguía el malestar. Y el nuevo médico que lo ve le manda nuevamente otra placa radiográfica y acá ya se ve que en la base del pulmón del lado derecho ya empieza, y aquí no había mucho, y acá empieza a formarse un patrón intersticial y también un poco de patrón alveolar. Entonces ya le llama la atención al radiólogo y lo informa como un compromiso inflamatorio del pulmón, de la base del pulmón derecho. Entonces acá ya ven que se está empezando a formar la tuberculosis que acá no se veía, acá ya se empieza a ver un compromiso alveolar. Entonces, ya viendo esta placa, le manda a hacer su BK al paciente, pero que ustedes saben, en un hospital siempre todo demora. Y para esto, ya el paciente empieza a tener esputo hemotóico. Voy a tener esputo hemotóico mientras se hace el BK, le vuelven a dar cita, que siempre demora.
como ya y es traído a emergencia, y en emergencia le toman esta plaquita. Miren, acá ya se ve una caverna pequeña, y estas cositas de acá que les decía como huequitos, esto de acá son bronquictasias. Esto es como un panalito de abeja. Son bronquictasias, son cortes de bronquios que se ha hecho a la transversa y se llegan a ver esto, ¿eh? Pequeños. Esos son bronquictasias. Va pasando de aquí, ya el paciente, ya con el BK, le mandan a hacer ya tiene su BK positivo, le mandan a su tratamiento a su centro de salud. A su centro de salud porque ahí le correspondía para que le den el tratamiento de tuberculosis. Mientras va pasando las semanas, y hace todo su trámite para que le den su tratamiento, el paciente nuevamente hace una hemoptisis más severa y nuevamente es llevado a emergencia. Y miren, la caverna había crecido. Esta pequeña caverna se convirtió en una cavernaza grande. Y acá hizo mayor cantidad. Entonces, ¿cómo ha evolucionado de que prácticamente no se veía en el transcurso de 3 meses, más o menos, hasta hacerse esta cavidad? Patrón alveolar y acá se cavitó. Después ya el paciente ya le dieron tratamiento, ya quedó cicatrices simplemente. Pues así pueden quedarse los pacientes después de un tratamiento. Estos ya son tractos fibrosos residuales. Fíjense que está retrayendo incluso. Retrae, jala los tractos fibrosos. Ya está curado acá. Son pacientes, por ejemplo, este es un trabajador del hospital que trabaja en el archivo central, que se le ha hecho despistaje. GTV. Tenía esto. Miren aquí, tractos fibrosos como quiloides ya quedan en el pulmón y quedan también las cavernas, las bulas, todo esto queda. La bronquictasia ya queda como secuela. Miren acá, todo esto ya, el paciente está curado y que muchas veces es difícil ver si esto está nuevamente reactivándose porque en todo este trama del pulmón grueso, cicatrices y todo, no se puede ver a veces bien. Entonces, acá, ahí les sirve la tomografía buscando el patrón en árbol en brote. Miren aquí, bula, cavernas. Aquí también tiene tractos fibrosos, pero tienen que fijarse comparando. Si comparan, no van a darse cuenta. Miren aquí, tractos fibrosos. Acá hay pequeñas bulas en esta zona. Bronquictasias también debe haber acá. También les digo porque a veces no se ven, parecería que hay, pero no es seguro porque es placa radiográfica. Pero miren cómo jala, retrae. Pulmón residual, también retracción. Acá hay pequeña caverna, acá hay otra pequeña caverna. En este otro que también está ya sano, una tremenda bula queda de secuela. Y aquí la pleura incluso está gruesa, que parecería como que hubiera derrame. Así es como quedan ya los pacientes. Que muchas veces hasta para nosotros, que tenemos experiencia, nos es difícil saber si esto se ha vuelto a reactivar o no. Para eso nos sirve la tomografía, buscando focos de árbol en brote que les he dicho. Si esto se ha reactivado, van a encontrar sobre todo este tejido que está fibrosado, van a encontrar el patrón en árbol en brote. Por eso es que se los he mencionado. Entonces, miren, todo esto que queda como secuela. Acá debe haber una atelectasia en alguna zona. Esos tractos fibrosos han hecho que se colapse, se cierre un bronquio y ha cerrado parte de algún segmento, algún lóbulo, y ha condicionado que la tráquea se retraiga tanto. Miren, la silueta también. Entonces, por acá debe haber algún componente atelectásico, que no lo voy a ver en la placa porque se está superponiendo el lado anterior, medio y posterior, sino lo voy a ver en la tomografía. Entonces, ven ustedes cómo se complementan los exámenes. Miren, este paciente, este es un despistaje de un trabajador de neonatología. Está curado,
Está en su casa, está curado, está trabajando, pero así le quedó su pulmoncito. Bulas. Acá tractos fibrosos. Miren cómo el tracto fibroso está jalando tanto el diafragma del lado izquierdo. Miren, lo está llevando casi a la mitad del pulmón. El de derecho también está acá haciendo el signo de la carpa. Retracción hacia arriba, por los tractos fibrosos. Las secuelas de la TB. ¿Ven? Miren, qué feo. Y estos son bulas. Y así trabajan con estas cicatrices. Acá, ¿dónde está la silueta cardíaca? Está completamente colapsada por acá. Aquí, el pulmón del lado derecho, el lóbulo superior derecho, se lo han sacado, no hay, solamente hay una cavidad residual acá. Está retrayendo, miren. Y la pleura está gruesa. Esto ha tenido un derrame pleural de tipo tuberculosis. Miren cómo quedó, como secuela, ha quedado esa pleura gruesa, ¿sí? Lo que se llama paquipleuritis, ¿no? Acá también debe haber paquipleuritis. Miren este colapso que hay acá de la silueta cardíaca, que está jalada, acá está haciendo atelectasia. Todo esto es residual, así viven ya los pacientes. Secuelar. Todos estos son tractos fibrosos, retráctiles. Miren. El paciente trabaja en broncopulmonar allá en el hospital. Miren cómo trabajan, pobrecitos, ¿no? Lleno de, estos son bronquitáceas, estos chiquititos, estos como cositas acá, como panalillos bronquitáceas. Por acá debe tener muchas bulitas. Tractos fibrosos que retraen, miren cómo jalan. Pues son cicatrices en los pulmones. Listo, chicos. ¿Una pregunta? Doctora, los trabajadores de salud seguramente también presentan ese patrón cicatricial bilateral apical, o solamente llegamos a tener nuestros nodulitos de ranqueo. Nada más, es lo máximo. O sea, no, tenemos nuestros nodulitos y lo hemos tenido chicos. Lo demás ya después ya no queda nada. Así ya tienes tus defensas para la tuberculosis si has tenido de niño. No tenemos nada, ninguna cicatriz, nada de nada. Lo que tenemos es lo hemos cogido de niños, de adultos no. Doctora, en el caso que mostró un caso seriado de un paciente que supuestamente no aparecía nada de TBC y luego se fue mostrando, se dio a nivel de lóbulos inferiores, ¿no? Pues yo pensé Sí. que de No, repente iba a aparecer una neumonía, ¿no? no, claro, sí, nuestro Perú es así, nuestro Perú no respeta ni siquiera la tuberculosis. Bueno, chicos, descansamos 5 minutos y seguimos, ¿ya? 5 minutos son 9:31, 9:36, seguimos con los casos, perdón, seguimos con las exposiciones. Listo, doctora, gracias. ¿Ya?